Bueno, hoy vamos a hacer la última clase, así que sobre el final vamos a explicar la actividad práctica que van a tener que realizar ustedes para darle fin al curso, ¿no? Vamos a ir más o menos rápido. Hoy no recapitulamos la clase anterior como hacemos siempre, porque vamos a hacer la recapitulación al final de todo el mini curso. Así que bueno, en esta última parte vamos a ver los tipos de publicaciones, vamos a ver algunos software, algunos criterios que ustedes tienen para utilizar en distintas publicaciones, y sobre el final vamos a describir la actividad práctica con la que ustedes van a tener que cerrar el curso. Bien, no pasa. ¿Qué pasó? Si lo paso, me parece que lo tiene que pasar. Bueno, no me anda la pantalla táctil. Se ve que hoy, como última clase, vamos a tener algunos inconvenientes técnicos, pero bueno, lo voy a pasar desde la computadora directamente. Bueno, como cuando se nos encargó este módulo de diseño gráfico, era bastante complicado tratar de hacer una síntesis, y en esa síntesis de que no les aburriera tanto las 4 clases que teníamos que plantear, le tratamos de buscar un sentido práctico. Entonces, en el sentido práctico, con lo cual es el objeto de la actividad práctica que van a tener que desarrollar ustedes, es decir, bueno, en algún momento, en algún punto de la vida laboral o particular, pueden tener que llegar a diseñar o generar algún tipo de folletería, algún tipo de comunicado, algún tipo de mensaje, para lo cual van a tener que utilizar herramientas de diseño. Entonces vamos a clasificar algunas y vamos a describir rápidamente. Una de las comunicaciones, los tipos de comunicación, es un díptico. El díptico, como su palabra lo indica, es un plegado en 2 partes, donde contiene información. A ver si sale la... Sí. ¿Cómo es? Les decía, es un plegado en 2 partes, donde nosotros describimos determinado tipo de información, o queremos comunicar determinado tipo de información, y esa información es lo que al principio habíamos analizado como un mensaje. Entonces ese mensaje se tiene que desarrollar en 2 o 4 carillas, ¿no? Las 2 plegados interiores y el plegado exterior, donde fundamentalmente nosotros tenemos que describir en la parte principal cuál es el mensaje más contundente al que nosotros queremos llegar. En este caso sería la portada, donde está el mensaje principal, y en el resto del interior del díptico podremos describir muy someramente algunos criterios o algunos elementos que nosotros queremos destacar en esa comunicación. Y generalmente en la parte posterior, algunos datos descriptivos o de quién está generando ese tipo de mensaje. Bien.
Si ese plegado lo hacemos en 3, y esto es muy común en comunicaciones que tenemos nosotros acá en la universidad, es desarrollar los trípticos, donde la única diferencia que hay con respecto al díptico es la cantidad de plegados, obviamente, y en la cantidad de plegados lo que nos permite a nosotros es generar un poco más de descripción. Pero el criterio es el mismo. En una portada principal, el principal mensaje o de qué se trata el objeto de esta comunicación tríptica, y en su interior un pequeño desarrollo de las actividades o lo que queremos comunicar. Si el plegado, o digamos, si la cantidad de pliegues que tiene la comunicación, el objeto de comunicación, es mayor a 3, lo encorsetamos o lo definimos como un folleto. Entonces, en ese folleto nos permite ampliar cuantas veces querramos la cantidad de información que quisiéramos nosotros destacar en ese mensaje de comunicación. Con el mismo criterio, en el plegado, en la parte principal, el objeto, en este caso, es la promoción de unas determinadas termas en Entre Ríos, y en su interior, alguna información, dónde se localiza, el tipo de alojamiento, dónde estamos, qué servicios proponen, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en este caso, la información es un plegado de 6 partes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, por lo que tiene información en 12 carillas, ¿está? Este tipo de plegados es lo que nosotros denominamos un folleto. Ahora bien, si esa información que nosotros tenemos en 2, 3, 4, 5 o X cantidad de plegados tiene una información sistematizada, descriptiva, y esa información está acompañado de cada objeto con una determinada descripción aclaratoria, lo podemos encorsetar dentro de lo que sería un catálogo. Entonces acá tenemos un catálogo de distintas cervezas, donde está cerveza, marca, descripción, cerveza, marca, descripción, etcétera, etcétera. Entonces, la información es puntual por cada objeto que queremos describir. Entonces ahí tenemos la diferencia que hay con un catálogo. Respecto al folleto teníamos una descripción general en ese caso eran las termas, los servicios, las comodidades, el cómo llegar, etcétera, todos referidos al mismo objeto, que eran justamente las termas de María Grande. En este caso son distintos objetos que tienen su propia descripción. Por eso el formato catálogo. Ahora, otro modelo de comunicación, otro tipo de comunicación es en una carilla, solamente es una sola hoja, o una lámina, mejor dicho, que tiene toda la información inscripta en ese plano de lámina. Entonces, ese tipo de comunicación lo podemos llamar un cartel, un afiche, un póster, que es uno y solo una. Entonces, en este caso, tenemos un afiche de un festival gourmet, donde están primero las características o el nombre del festival, indica la fecha que se va a realizar, dónde se va a realizar, qué página web podemos consultar, para tener mayor información de este evento, y auspiciantes, etcétera, 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 ¿no? En el caso de un póster, podríamos hacer, o un afiche o póster, que es muy común en las salas cinematográficas, donde vamos a promocionar una determinada película, en este caso es El secreto de sus ojos, donde generalmente en la película se destaca, obviamente, el nombre de la película,
acá la estoy subrayando, el nombre de la película, se destacan los actores principales, muchas veces hay una pequeña reseña, no sé si alcanzan a ver acá, una pequeña reseña de la película, la frase motivadora o disparadora para que la gente vaya al cine, su autor y algunas informaciones menores, que es la encontramos prácticamente al final de la parte inferior del póster. Y finalmente tenemos aquí también, con las mismas características, un encuentro internacional, en este caso de vinos, con la misma lógica, información general, dónde se realiza, el tiempo, la fecha con que se va a realizar, en el lugar y en este caso hacen referencia a qué servicios y cuánto es su costo. También en tipos de comunicación que no están encorsetados en lo que es un tríptico, un díptico, un póster, un afiche, tenemos lo que se denominan objetos. Estos objetos muchas veces son o una simple carta de una convocatoria, o una invitación a un cumpleaños, o una carta de una determinada roticería, etcétera, 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 que no la podemos definir como un afiche, ni póster, ni díptico, ni nada, entonces lo definimos directamente como un objeto publicitario o un objeto para comunicarnos. Y finalmente tenemos el gran objeto que nosotros muchas veces, quizás es el que más consumimos, es la pantalla, ¿no es cierto? Entonces la pantalla puede ser una pantalla tipo de un televisor, una pantalla de un celular, una pantalla de una tablet, inclusive hasta la pantalla de un reloj es la que nos está dando comunicación e información de la hora y el día en que estamos. En realidad lo que queremos comunicar, en este caso, es fecha, hora, año, día, y la pantalla es la que nos está devolviendo ese tipo de información. Ahora bien, cuando en la comunicación empezamos a utilizar más de un medio, es lo que comúnmente nosotros definimos o consideramos como lo multimedial o la multimedia. En esa definición dice que cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión, físicos o digitales, para presentar o comunicar una determinada información. Entonces, cuando el concepto multimedial sale directamente de dividir la palabra multi y medio, que simplemente es aquella que usa dos o más medios para poder realizar la comunicación. Y los elementos multimediales que tenemos nosotros más a nuestro alcance son los videos, los textos, los gráficos, las animaciones, las imágenes fijas, el audio, el sonido, las imágenes en movimiento. Tenemos una gama muy extensa de posibilidades de comunicarnos de manera multimedial. Ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver un texto únicamente? Y el texto muchas veces cuando está acompañado, el texto más un gráfico, ya está utilizando dos elementos, por lo cual es una comunicación que podemos llegar a denominar como multimedial. En la comunicación multimedial tenemos formatos. Estos son formatos que ustedes habrán escuchado más de una vez. Tenemos formatos analógicos y formatos digitales. En el caso del texto, el formato analógico tiene que ver con el texto impreso, con el texto escrito, y el formato digital es el texto escrito a través de un programa, un Word, un PDF, un Excel,
el programa que fuese. Entonces, lo analógico, texto, escrito, papel, lo digital, el texto escrito mediante un Word, por ejemplo. En el caso, cuando nosotros definimos una imagen analógica, hacemos referencia a lo que es la fotografía o el rollo fotográfico, y en el caso de lo digital son los archivos que nosotros generamos cuando la cámara digital hace una toma determinada, ¿no? Después veremos más adelante, los tipos o extensiones de archivos con que podemos generar imágenes digitales. En el caso del audio, esto ya está cada vez más perimido, pero bueno, todavía quedan algunas reminiscencias. Yo recuerdo perfectamente toda mi juventud, cuando aparecieron los cassettes, el paso del disco el vinilo al cassette parecía toda una revolución, y más de uno, a uno pone esta imagen a los chicos y no tienen ni idea de qué se trata. Bueno, estos eran los antiguos cassettes donde uno podía grabar y reproducir música. Ese es en el formato cinta, o también, habían unos formatos cintas que en este momento no me acuerdo bien el nombre, que eran algo así como magazine o algo por estilo, que suponían de mayor calidad. Pero bueno, y en el caso del video, el formato analógico, el del VHS, los viejos cassettes de las videos caseteras, que fueron un boom por los 90 y hoy solamente quedan subsumidos a la historia, porque quien tenga un equipo reproductor de videocassette casi lo está pasando al cuarto del depósito o lo está dejando como una reliquia. Y en el caso del video, ni hablar todo lo que es el formato digital, ¿no es cierto? Ya nosotros cuando usamos los celulares, ya directamente tenemos un formato digital que capta, depende del celular y depende la calidad del mismo, el tipo de extensión que define la calidad del audio o del video que nosotros estamos grabando con nuestro teléfono. Bueno, acá pueden ver un pantallazo muy rápido de las distintas extensiones que podemos tener tanto para texto, para imagen, para audio y para video, ¿no? Mucho de estas, fundamentalmente en lo que es audio, video e imagen, las extensiones están muy ligadas a la calidad con que nosotros queremos grabar o obtener tanto una imagen como un audio como un video. Acá, en este caso, es el formato de la imagen. En el formato de la imagen vemos las distintas posibilidades, el BMP, el JPG, el GIF, el PNG y el TIFF, y el formato RAW también. Entonces, un poco lo que así muy rápidamente podemos decir de que este formato BMP es un formato de relativa calidad, pero de mucho tamaño de archivo. Este formato JPG es bastante parecido al JPG, pero con un tamaño menor de archivo, que andaría más o menos muy parejo con el PNG, y a diferencia de este GIF, que nos permite generar imágenes en movimiento. Las mayores calidades, o las mejores calidades de imágenes, están, en formato TIFF
y en formato RAW. Estos formatos son los de mayor calidad que tienen las imágenes. Por eso, si ustedes ven, acá, cuando lo vean en su pantalla lo van a percibir mucho mejor, que este formato RAW tiene una mucho mejor calidad que este formato JPG. Bueno, antes de continuar, les digo que están subidas, yo subí al campus todas las clases, o sea que si alguno no entró al campus, esta clase ya está disponible. Bueno, yo no voy a leer, ni mucho menos, después ustedes los verán en sus casas cuando tengan que desarrollar el trabajo práctico, pero hay una breve reseña de cada formato, cada extensión y algunas características principales de cada una de ellas. Acá tenemos formato TIFF, GIF, JPG, etc. Seguimos con el BMP, PNG y sus breve reseña, ¿no? El resto de los formatos. Ahora bien, nosotros nos podemos enfrentar con un determinado diseño al cual lo podemos hacer de manera manual o manera analógica, utilizando papel, lápiz, distintas técnicas de dibujo, etcétera. Pero, digamos, tenemos hoy la gran posibilidad de lograr diseños que están asistidos directamente por computadoras. Entonces, estos programas o esta posibilidad de diseñar asistido por computadoras es lo que nosotros vamos a hacer una brevísima reseña también. Bueno, el diseño asistido por computadoras, también aquí tienen una pequeña reseña, y es lo que nosotros generalmente estamos denominando como CAD, así a nivel general, ¿no? Que es Computer Assisted Design, y tiene la posibilidad de generar objetos de manera prácticamente indefinida, y la gran posibilidad que tiene respecto al formato analógico es que se puede trabajar, ir y volver y rediseñar y volver a reinterpretar un diseño sin consumir prácticamente recursos más allá del tiempo que uno impone o le impone para poder desarrollarlo. En estos formatos CAD o diseños CAD tenemos dos grandes tipos. Un tipo 1 que se llama, son aquellos programas que utilizan un diseño, un dibujo vectorial, y otros que directamente trabajan con mapa de bits. ¿Qué es la gran diferencia, o dónde está la gran diferencia entre uno y otro? Es que el diseño vectorial hace siempre referencia a imágenes geométricas, a fórmulas geométricas, y esas fórmulas geométricas hacen que todo el dibujo esté absolutamente geometrizado. Cualquier elemento que nosotros dibujemos, una línea, un plano, una recta, una curva, etcétera, etcétera, haga referencia a una fórmula matemática, y esa fórmula matemática permite desarrollar automáticamente cálculos, y lo que nos hace es dar un dibujo absolutamente de precisión. En cambio, las imágenes o los proyectos que se hacen con mapa de bits son puntos que se van, digamos, dispersando a lo largo de nuestro dibujo, y si bien tienen una determinada precisión, no tienen la precisión con exactitud que tienen los formatos CAD. A ver, para que ustedes tengan una
un pequeño ejemplo. Si yo dibujo en un formato vectorial, CAD, como puede ser un programa que es para los ingenieros, para los arquitectos se usa muchísimo, es AutoCAD. Si yo dibujo un triángulo, bueno, hay un pequeño delay entre lo que dibujo y lo que sale en la pantalla. El triángulo es absolutamente preciso y se puede medir el área, bueno, se puede medir el área que encierra ese triángulo. Si yo dibujo en un programa como por ejemplo el Paint, que lo tienen todas las computadoras, lo que va haciendo la línea es toda una suma de pequeños puntitos que se van entrelazando y no me permiten determinar cuál es el área. ¿Por qué? Porque el Paint es una suma de puntos apilados y el AutoCAD es cada línea es un vector que hace referencia a una fórmula precisa. Ahí está la gran diferencia entre uno y otro. Acá tenemos programas que hacen referencias vectoriales y de puntos. Los programas vectoriales son el AutoCAD, puede ser otro para dibujar, es el CorelDRAW o aquellos más específicos para arquitectura, puede ser un programa tipo Archicad, o para los mecánicos existirán programas también específicos como SolidWorks, etcétera, etcétera. Y los otros, los programas tienen este tipo de extensiones, DWG, CDR, etcétera, 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 ¿no? En cambio, para los de mapas de bit, son los que dijimos antes, el BMP, el JPG, el GIF, el PSD, para el caso de Photoshop. Que les vuelvo a plantear la gran diferencia. Lo que terminamos dibujando en estos casos son imágenes y en estos casos son dibujos de precisión. Esa es la gran diferencia entre un grupo y el otro grupo. También, digamos, dentro de estos programas tenemos nos permiten la realización de, como dice el título, de objetos reales, o sea, objetos que se van a terminar diseñando y llevando a la práctica. Y para esto tenemos dos grandes tipos de programas, que son los programas tipo CAD, que son para dibujar planos, concretamente, como les decía, AutoCAD, 3D Studio, etcétera, o los programas para simular la realidad. Y esos programas que son para simular la realidad son programas obviamente de tipo vectorial, pero les permiten hacer un paso más, que es el simple dibujo de un plano, sino que nos permite modelizar cómo va a ser la cosa concreta y el hecho ya real construido. Estos programas de simulación son programas que han revolucionado el mundo industrial, porque ya los grandes objetos industriales sí pasan previamente por estos programas, donde se hace toda una simulación previa para ver cómo va a quedar respecto a el objeto concreto y ya funcionando. Un avión se diseña con toda esta tecnología. Una vez que está diseñado, se lo simula cómo va a funcionar ese avión virtualmente, y una vez que se chequea todo y que está funcionando sin problemas dentro de la simulación, después recién chequeado esa simulación, se pasa a producción para poder materializar ese avión concretamente. Como avión, como autos, inclusive también en la ingeniería, cada vez más
se utiliza esta posibilidad de hacer modelaciones vía elementos finitos, así se llama la técnica, que nos permite, mediante toda una formulación física y matemática, poder justamente simular, valga la redundancia, de cómo se va a comportar ese objeto en la realidad. Bueno, acá la descripción de lo que más o menos les venía diciendo antes, de los programas que permiten dibujar estos planos. Acá dice, en este titulado, dice trabajo con capas, medidas y longitudes y superficies, acotación normalizada, definición automática de puntos significativos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos, describimos algunos. El trabajo con capas, ¿qué es lo que nos permite? Lo que no está viendo la filmina, profe. ¿Sí? Que no se ve ¿Cómo? la filmina. Que no se ve la filmina. ¿No se ve la filmina? ¿Qué? ¿Ahí? No puede ser por Venado Tuerto. ¿Cómo? Estamos viendo, creo, Venado Tuerto. Ajá. Pero no vemos la filmina. ¿Y el resto ven las filminas? No, ahora no vemos nosotros. No, profesor, no se ve la filmina. Ajá. Acá estamos complicados. Profe, en el control remoto hay un botón azul. En el control remoto, ahí había su mesa, Sí. hay un botón azul. Ajá. Hay que apretarlo. Sí, lo tengo apretado y no ven nada. ¿Se ve algo ahí? No, nos estamos viendo nosotros mismos ahora por el... ¿Cuál? Ajá. Ahí no me da ni bola ni uno. A ver, un segundo que llamaré a la parte técnica, a ver. A ver, toque. ¿Se ve? ¿No se ve? Ahí está. Ahí se ve. Hola. Sí, Julián. Ah, Jorge. No, pará, porque estoy acá en el campo. ¿Se ve? Ah, bueno, porque no se veía una filmina, así que ya no se veía la pantalla, digo. Ahí se ve. Pero ahora parece que se ve. O sea, Sí, se ve. coordinemos. Bueno. No, hola. Sí. No, tenía un problema que se había quedado frisada la imagen y bueno, ya está, ahora se suelto. ¿Estamos? Chao. Bueno, entonces ¿se ve ahora? Sí. Sí, profe, está en programas para dibujar planos. Bien, perfecto. Bueno, le decía que, por ejemplo, en el caso de esto que dice dibujar capas, es de una importancia significativa porque en un plano nosotros podemos dibujar los muros, en otra capa podemos dibujar las aberturas, en otra capa podemos dibujar los sanitarios, en otra capa los textos y así sucesivamente, y tenemos todo nuestro dibujo como si fuera una gran cantidad de capas apiladas, y eso nos permite editar o modificar, obviamente, cada una de las capas sin que afecte a las demás. A ver, vamos a poner el ejemplo de una vivienda. Podemos hacer una vivienda
en donde tenemos todos los muros y las aberturas en una sola capa, y estamos trabajando sobre los sanitarios. Y los sanitarios los vamos a poner, probamos de ponerlo de una manera o probarlo de otra manera, y eso, modificar solamente los sanitarios, no nos implica tener que modificar todo el dibujo, porque todo lo que es aberturas, muros, etcétera, etcétera, está dibujado en otras capas que no se afectan. Entonces, esto, para la ingeniería mecánica, para la ingeniería civil, para la arquitectura, para un montón de ingenierías que aplican diseño para su desarrollo, esto tiene una ventaja muy significativa. Más allá de las ventajas que yo les decía hoy, de que al ser programas de tipo vectorial, tienen precisiones, no puedo decir milimétricas, sino pueden tener precisiones infinitésimas, porque la precisión se la podemos dar nosotros como quisiéramos. Nosotros podemos tener un dibujo que tenga una precisión al centímetro, al milímetro, a la décima del milímetro, a la milésima de milímetro, etcétera, etcétera, y esto hace que este tipo de programas sean muy flexibles y sirvan tanto para hacer programas de arquitectura como de ingeniería, como de mecánica o de micromecánica o electrónica. Bueno, no vamos a hacer obviamente una descripción de cada uno de los programas porque nos llevaría muchas clases, pero sí tener una pequeña descripción. Y en el final, una de las últimas puntos, es que este tipo de programas nos permite modelizar los objetos en 3 dimensiones. O sea, no solamente dibujar los objetos en plano, en 2 dimensiones, sino también el modelo. Entonces, esta ventaja es, diría que con la aparición de estos software, de estos programas que tienen un uso masivo a partir de la década del 80, han cambiado prácticamente la historia y el formato o la forma de poder realizar los diseños. También tenemos como complemento programas que hacen simulación de la realidad. O sea, estos objetos que nosotros los diseñamos en 3 dimensiones, podemos cargarlo de realismo, de hiperrealismo, y esa carga de realismo hace que podamos simular cómo sería en la realidad. Entonces, estos programas nos permiten justamente darles ese plus de realidad a los objetos. También en el formato digital, hoy les había puesto que existía estos programas que se llaman tipo CAM, que es la fabricación asistida por computadoras. Y esto es un mundo fantástico, un mundo que parece hasta surrealista, pero en realidad uno cuando piensa en este caso en la fabricación de un auto, la fabricación de un auto lo que tiene en realidad es todo un diseño técnico de oficina, de laboratorio, de oficina técnica, que es un diseño absolutamente realizado por computadoras. Hoy les decía que también ese diseño está previsualizado o chequeado con programas de simulación de la realidad y les permiten definir técnicamente, a priori, cómo se va a comportar un vehículo ante determinadas circunstancias. Lo puede decir de que se puede modelizar el funcionamiento del auto. Una vez que tenemos el diseño hecho, que tenemos la modelización terminada y que el auto
ese diseño lo tenemos que llevar a producción, lo que hacen estos programas es manejar toda la parte robótica que hace que se generen la mayoría de las partes de un automóvil o de otros objetos. Últimamente nosotros también tenemos a escalas más caseras, ahora empiezan a aparecer las impresoras 3D. En realidad lo que hace es, la impresora 3D no es más que lo que sería una impresora de corte, porque lo que está haciendo es, de un macizo, de una pieza determinada, la empieza a cortar de determinada manera, que responde a cómo está diseñada o al modelo 3D que habíamos hecho previamente en nuestra computadora. Bueno, así es como nosotros ingresamos al mundo industrial. Se piensa digitalmente, se desarrolla digitalmente, se modeliza digitalmente y hasta se fabrica digitalmente, porque tenemos, ya le digo, plotter de corte o impresoras de corte, o tenemos impresoras de plegado o robot de plegados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este es el mundo casi real que nosotros nos manejamos y el mundo y que nosotros vemos la mayoría de los objetos que están diseñados. De acá tengo adelante mío el proyector. El proyector tiene una serie de curvas y una serie de diseños muy específicos que no es otra cosa que está modelizado y ejecutado digitalmente. Entonces no se puede hacer de manera manual con la precisión que tiene el sistema digital. Bueno, esto es un poco la ingeniería asistida por computadoras, es lo que yo le venía diciendo en el comentario anterior. Cuando uno está modelizando, estos programas de modelización es como genéricamente se llaman la ingeniería, los CAE, que son ingeniería asistida por computadora. Les permite poder visualizar cómo se va a comportar, en este caso, una estructura o un automóvil ante una determinada a un determinado curva, a un determinado viento, a una determinada exposición a un choque, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que se viene y, digamos, no es lo que se viene porque lo tenemos ya internalizado en las grandes industrias, pero es la manera con que se desarrolla todo el mundo industrial. De ahí, con todos estos sistemas CAD y demás, nos podríamos haber estado desviando un poco de lo que sería el objeto de nuestra clase, que sería, o de nuestro curso, que sería el diseño gráfico. Pero bueno, como el diseño gráfico tiene que ver, parte de su diseño tiene que ver con un diseño digital, teníamos que hacer una breve reseña de que no solo el diseño digital, sino la modelización digital y la ejecución de elementos digitales. Entonces, ahora volvamos a los programas que se pueden utilizar para el diseño gráfico. Y acá tenemos un menú bastante importante para la realización de estos diseños. Muchos de estos programas son, en este caso, son programas pagos. Bueno, evidentemente no hay un problema entre lo que dibujo y lo que pongo con el fibrón. Pero bueno, son programas pagos y en esta línea de programas son más bien de características free. Los más renombrados, los más utilizados por el mundo de la digitalización son el CorelDRAW y el Photoshop. Buenas tardes. Bueno, bien.
Gracias. Bueno, disculpen la interrupción, pero vino la jefa del curso acá. Bueno, esto les decía, hay software que son free y otros que son de pago, obviamente. Acá tenemos todo el menú disponible, en este caso de la línea de Adobe, que nosotros en las oficinas ocupamos prácticamente algo muy poco, que es el Acrobat y el Flash Player, pero hay un montón de programas dentro de la línea Adobe que sirven para el mundo del diseño. En este caso de la línea de Corel, que son específicos para el mundo del diseño gráfico, el Adobe Photoshop. Acá hay una serie de imágenes que ustedes van a ver, cómo se modelizan los objetos que vamos a diseñar. Generalmente casi todos tienen 2 o 3 líneas de paletas con información disponible para poder desarrollar nuestro diseño. Paletas de edición donde nosotros podemos dibujar líneas, no dibujar textos, utilizar colores en este caso o distintos planos, acá en este caso color. También tenemos paletas más específicas como ediciones tanto de color como de texturas, y tenemos una paleta superior donde ahí nos permiten editar, nos permiten imprimir, nos permiten generar los efectos, nos permiten poder desarrollar todos nuestros proyectos. Acá, no sé si alcanzan a ver, quedó una línea que es la línea generatriz de la manzana, y acá en este sector está como queriendo empezar a dibujarse el tallo donde van a dibujar posteriormente las hojas. El dibujo anterior era un dibujo más preciso, tal vez, pero en este caso nos permite tener un dibujo más descontracturado, casi una caricatura. Y ¿qué quiero mostrar con respecto a esta imagen, respecto a la anterior? Que uno pareciera asociar al mundo de las computadoras como algo más rígido o más digitalizado, y en realidad nos permite generar un dibujo que a simple vista, si ustedes lo ven en pantalla, parece, hasta si nosotros no viéramos las paletas del programa, podríamos suponer hasta que es un dibujo hecho a mano alzada, hecho por un dibujante. Y todo lo contrario, es un dibujo que está hecho con un programa asistido por computadora. Entonces, ese programa nos permite tanta flexibilidad como nosotros podamos o querramos. Acá tenemos otras imágenes, y fundamentalmente en esta imagen que yo le estoy marcando acá, vieron que el rostro de esta señora, en un momento determinado, a partir de todo esto hacia allá, se ve como está formado la forma de su cara, cómo está desarrollada por líneas generatrices. Esas líneas generatrices son las que generan lo que yo les dije antes, que eran esos vectores que nos permiten dibujar con precisión, y no solo dibujar con precisión, sino poder medir con precisión. Seguramente, si nosotros tomamos todo este rostro, lo marcamos a este rostro, existe una herramienta que nos permite determinar cuál es la superficie de la cara de la señora, cuál es el volumen de la cara, etcétera, etcétera. Herramientas que nos permiten
a nosotros tener información adicional, que seguro para un rostro no es una información significativa, pero para un objeto de diseño industrial es de suma importancia. También nosotros podemos utilizar este tipo de programas para caricaturizar, para deformar la realidad y para deformar un mismo objeto. Entonces, la misma cara de Mr. Bean está, representada con algunos personajes del mundo cinematográfico, del mundo político, ¿no es cierto? Entonces, este es un mismo diseñador que fue probando cómo esta cara la transformamos en caricatura y cómo la podemos ir deformando, ¿no? También nos permiten generar imágenes que son tocadas y que son modificadoras de la realidad, y hay una imagen que es muy impresionante, que es esta, que es exactamente el mismo rostro que está pasado por un programa de digitalización, por un Photoshop o demás. Yo de que era chico la conocía a Susana Jiménez y siempre tiene la misma cara, no tiene arrugas, no tiene nada, pero claro, pasa, su rostro de las revistas obviamente pasa por un Photoshop y parece siempre espléndida. Ni hablar por ahí de Mirta Legrand, que por ahí lo único que por ahí no puede disimular tanto es con la televisión, pero en las fotos parecen que le sacan 50 años. Y en este rostro está cómo es el rostro natural y el rostro tocado por el programa. Entonces, ahora quizás ustedes no las vean con la nitidez que se ve en la pantalla, pero cuando abran en sus computadoras las imágenes se van a dar cuenta que son realmente fantásticos, como en un programa puede ir modificando de una manera tan fina y tan exquisita que permite la conservación del rostro y sacarle todo el tipo de arrugas, irregularidades de la piel, etcétera, etcétera. Ahí tenemos todo un listado de programas disponibles en las distintas páginas web, para que ustedes, si alguno esté interesado, lo pueda consultar. Las alternativas de software libres, que les marqué antes con el cuadro inicial. Acá tenemos algunos ejemplos de software libre y van a ver que las características de estos software son bastante similares a los software de pago. Por ahí uno está muy acostumbrado a utilizar los software más tradicionales. Estos, aprenderlos, por ahí les generan un esfuerzo inicial un poquito mayor, no mucho más, pero lo que tienen de interesante son su gratuidad. Gratuidad que yo muchas veces pongo en tela de juicio, porque lo que hoy es gratis, mañana pueden o no llegar a serlo. Entonces, eso es por un lado, y lo digo con pleno conocimiento de causa, porque nosotros hace unos cuantos años atrás teníamos un software de arquitectura que era gratis, hasta que un día dejó de serlo y no podíamos hacer nada con los archivos que se habían generado si uno no pagaba el canon correspondiente. Entonces, por eso uno hace esta pequeña salvedad. Esto es lo más parecido a un CorelDRAW, también para edición
de archivos de dibujos, de caras, de rostros, etc. El Sky Project, que es un simulador 3D, mejor no un simulador, sino un graficador en 3 dimensiones, igual que el Photoscape. Y hay una reseña de los software libres, también si alguien quiere consultar. Bueno, en realidad este título, tipografía, podría haber estado inmediatamente después o antes del comentario de los dibujos en CAD. Podríamos, después que mencionamos los tipos de comunicación, los trípticos, dípticos, folletos, etcétera, póster, podríamos haber colocado esto de tipografía. Pero bueno, el orden de los factores no altera el producto y vamos a hacer una brevísima reseña acerca de el uso de las letras, los significados que tienen las letras. Y van a ver que si ustedes leen de que para nosotros, o cuando nosotros vemos una letra Arial, una A Arial o una A Times New Roman, para nosotros no es más que una letra A con una tipografía distinta. Pero para los analistas o para los quienes trabajan en la parte tipográfica, y no solo en la parte tipográfica, sino en la parte gráfica para el dibujo de las letras, van a ver que las letras, los tipos de letras, tienen lo que se llama una anatomía. Y esa anatomía tiene que ver con todos estos conceptos que están descritos en la pantalla, y vamos a ver que cada una de las letras tiene justamente esta descripción anatómica, que obviamente no las vamos más que mencionar, pero sí quiero que ustedes sepan eso. Y acá vemos cómo está reflejada justamente la anatomía de una letra. ¿Está? Si uno ve, dice la parte ascendente, tenemos la barra, el ápice, tenemos las astas descendentes y ascendentes, tenemos el brazo, remanentes, etcétera. Simplemente, no para que se los aprendan, obviamente, pero simplemente para que ustedes sepan que detrás de una letra hay todo esto. Así como quiero que sepan que detrás de lo que uno ve, detrás de cualquier pantalla, cualquier objeto, una línea, un plano, una letra, un color, lo que fuese detrás de eso, cuando lo ven en la pantalla, es una combinación de ceros y unos. Es todo un mundo digital con que se clasifica o se califica cada uno de los puntos que conforman una pantalla de computadora. Acá vemos algunos conceptos y la gran cantidad de disponibilidad de tipos de letras que tenemos en los software que estamos utilizando. Cuando nosotros desplegamos un archivo de Word y queremos elegir un archivo de Word, un archivo de Excel, lo que fuese, queremos escribir un texto y abrimos el menú letras y tenemos un despliegue de quizás un centenar de posibilidades de utilización de esa tipografía. En este caso, nosotros tenemos una determinada apariencia, y en esas determinadas apariencias hay letras que parecen similares, y dentro de esas apariencias o similitudes, más allá que cada letra tenga una particularidad, dentro de un determinado conjunto de letras aparentemente similares, las denominamos como lo que se dice es una fuente determinada. ¿Está? Bien.
También tenemos la familia tipográfica, ustedes lo verán en pantalla, digamos todas las distintas deformaciones que tiene un mismo tipo de letra. Y acá tenemos una cosa que es realmente, parece una pavada, pero quizás está lo más sustantivo de conocer un poco algo de tipografías, ¿no? Y tienen que ver básicamente con dos grandes grupos. Grupo 1 es el grupo de las serifas, o que pongo acá, que dice con serif, y el grupo 2 es el grupo de las sin serif, o las que no tienen serifas. ¿Qué son las serifas? Las serifas son, vamos a hacer en un lenguaje, un castellano muy básico, son todos los firuletes que tienen las letras. Entonces, una Times New Roman está dentro del grupo de las serifas porque tienen estos firuletes que le dan esas características. Y las letras puras, las que no tienen firuletes, son las que decimos no serifas. Dos grandes que nosotros utilizamos permanentemente son las serifas, las Times New Roman, o las sin serifas, las tipo Arial. Bueno, ¿en qué va? ¿En qué reside la diferencia o de qué nos sirve tener como punto esa tenencia o no tenencia de serifas? Es algunas recomendaciones de tipo de lectura o psicológicas, le llaman algunos, que dicen, fíjense, el aspecto más importante de la topografía es al público al cual va dirigido y que sea capaz de leer al texto, y que sea capaz de leerlo perfectamente sin ningún inconveniente. Para que un trabajo sea legible, un diseñador deberá saber quién lo leerá, desde dónde lo leerá y a qué distancia lo leerá. Y en este caso debemos tener en cuenta factores muy importantes como la luz, la distancia, la altura, la colocación del texto y demás. Entonces hay un pequeño cuadro que hay una recomendación, que es el que yo estoy marcando acá porque es negro, que hace una recomendación del tipo de fuente y la distancia con que nosotros la hagamos, la distancia, que nosotros tenemos a la fuente, al texto, y que nos resulte visible y agradable a la vista. Entonces, hay todo un estudio matemático que hace referencia a distancia y alturas de texto. Pero también, creo que es la página siguiente, cuestiones que tengan que ver con lo psicológico, que tenga que ver con la predisposición que nosotros tenemos para leer los textos. Dice que los tipos de diseños clásicos latinos ofrecen mayor legibilidad. Las letras redondas y minúsculas suelen ser las más legibles. Entonces, cuando uno va a desarrollar un texto, dice, bueno, ¿a qué punto o a qué objeto o quién va a ser el usuario que yo voy a tener o la cantidad de letras, de páginas que yo voy a tener? Y en función de eso yo podré tomar alguna definición. Por ahí las que son sin serifas cansan menos a la vista, por ahí las serifas convienen para un determinado tipo de lectura. Y también tienen que ver las cuestiones de las letras o de la tipografía, no solo en cuanto a la tipografía en sí, sino que tienen que ver en cuanto a la coloración y entre la letra y el fondo, la famosa relación figura-fondo. Y fíjense, en este caso, de letra amarilla sobre fondo negro,
es una letra un texto que se destaca de manera muy contundente. Lo mismo ocurre con la letra roja sobre fondo blanco y sobre la letra roja con los fondos amarillos. Ahora fíjense lo que pasa entre las letras, el resto de las letras con distintos fondos. Y vamos a ver que algunas se tornan prácticamente que no se pueden leer, como es la casi amarilla sobre fondo amarillo, o la casi amarilla sobre fondo gris, o la roja sobre fondo lila. Entonces, lo que vamos a poner en nuestro texto o en nuestro diseño tiene que ver muchísimo, entonces, no solo con la tipografía, sino también con la relación de figura-fondo. Fundamentalmente lo que tenga que ver con la coloración. Y acá también hay una serie de recomendaciones de pares ideales para poder desarrollar nuestro texto. Obviamente el negro sobre blanco es lo que más se utiliza en el caso de los libros y demás, pero tenemos un montón de otras comunicaciones gráficas que vamos a utilizar distintos tipos de letras con distintos tamaños y distintos colores, en el cual hay una pequeña recomendación. Entonces, por acá, a lo mejor más de uno de ustedes tendrá que hacer alguna presentación tipo en un PowerPoint. Entonces, en ese PowerPoint también tenemos algunas recomendaciones con respecto a colores, a tamaños, subrayados y demás. Entonces, fíjense que en las recomendaciones es que dice, si todo se destaca, no se destaca nada, y uno ha visto presentaciones, fundamentalmente a mí me toca ver presentaciones de alumnos en donde quieren destacar un determinado texto o una determinada parte de un texto, y entonces la ponen con negrita y en mayúsculas, pero a lo mejor ese texto tiene un montón de esas cosas destacadas, en donde al final de tener tantas cosas destacadas no sabemos cuál es la más importante. La recomendación, esto también es no solo para presentaciones de PowerPoint, sino hasta para escribir un mail. El tono imperativo que ponga las mayúsculas no es el más aconsejable. Entonces, a veces recibe un correo electrónico que viene todo escrito con mayúsculas y les choca la vista porque parece que me están gritando, me están ladrando a través de un correo electrónico. El nunca subrayes, es discutible, pero el subrayado como una técnica de último recurso. En el caso de los PowerPoint dice, no cambies el color caprichosamente por motivos decorativos, y el texto tiene todos colores diferentes y la verdad que no se destaca nada, entonces está complicado. Y lo mismo es cambiar formatos y tipos de letras. Si uno va a cambiar un formato o un tipo de letra en una presentación, en un texto, es que sea con la recomendación siguiente. Si empezamos a escribir letras con adornitos, con serifas, escribamos todos con letras con adornitos y con serifas. No escribamos una cosa en Times, la otra en Arial, la otra en Verdana, la otra en Calibri. Entonces, utilicemos una sola tipología y podemos utilizar el recurso, en menor medida el subrayado, en menor medida lo de la letra mayúscula, el tamaño de la letra y la negrita o no negrita. Entonces, con esos recursos uno puede elaborar un texto que no sea desagradable a la vista. Con esta recomendación de tipografía, y como les dije hoy que no empecé la clase recapitulando, sino que recapitulamos el cursito completo. Nosotros vimos en la clase 1
los elementos de comunicación. Esta es una pequeña síntesis de todo lo que fuimos viendo. El concepto de emisor, de mensaje, receptor, etcétera, etcétera. El concepto de lenguaje y sus tipos, el verbal, el gráfico, musical, visual, etcétera, el de los gestos, el corporal, todos esos lenguajes que vimos en la primera clase. También vimos las finalidades de la imagen, que son informativas, exhortativas, o sea, qué queremos imponer o mostrar cuando ponemos una imagen, y los distintos medios de expresión, ¿no es cierto? Como es las técnicas de lápiz, de los dibujos digitales, como es la normativas en el caso de los dibujos técnicos, las no normativas en los dibujos no técnicos, etcétera. Eso fue lo que nosotros vimos en la clase 1. En la clase 2 vimos el concepto de diseño, los tipos de diseños, y en esos tipos de diseño profundizamos o describimos un poco más lo que sería el diseño gráfico. En la clase 3, fue la más larga de todas, que vimos los elementos con que nosotros podíamos o que teníamos a mano para el diseño, los conceptuales, los visuales, vimos los elementos de relación, los elementos prácticos y los elementos de composición. Con todo esto, más lo que vimos hoy, vamos a desarrollar la actividad práctica, que es el trabajo que van a tener que presentar ustedes para lograr la aprobación de este módulo. Y en la actividad práctica, que ustedes lo tienen ya en el campus, tienen que fundamentalmente, digamos, lo más importante es que tienen que realizar un folleto, ¿tá? Un folleto para un evento cuyo temario y contenido es de libre. Ustedes eligen lo que quieran desarrollar. Un folleto que puede ser, en el caso de su mínima expresión, que tenga 4 divisiones, si no sería un tríptico, pero bueno, en el peor de los casos podríamos aceptar un tríptico, y ahí les da que para el desarrollo del trabajo práctico se hará este folleto utilizando elementos de la comunicación, los elementos conceptuales, visuales, los criterios de composición del mismo. Además del folleto deberán entregar una memoria descriptiva con los criterios que están implícitos en el mismo, o sea, una memoria que ustedes nos cuenten por qué hicieron ese folleto y cuál es el criterio que le hicieron. Bueno, utilizamos colores de tal característica o utilizamos elementos de composición de estos tipos de elementos, utilizamos este elemento de comunicación, el objeto del mensaje era etcétera, etcétera. Ustedes mirarán todas las 4 clases que vimos y de cada una de ellas podrán adquirir alguna razón por la cual van a desarrollar este folleto. El objeto del mismo es libre, pueden, qué sé yo, hacer un folleto para la convocatoria de, no sé, una despedida de año, para lo que ustedes quisieran, ¿no? Eso ya les digo, es absolutamente libre. El trabajo es un trabajo individual, un grupo de 3 hasta 4 como máximo, que se junten para hacer el trabajo, y la entrega, el formato de entrega es en formato digital, o sea, un archivo en PDF, o bueno, si no, una imagen JPG, alguna cosa de eso. Recomendaciones, porque este es ya mi tercer o cuarta cohorte que dimos. El folleto
es un folleto de vuestra creación, no un folleto copiado de otro metido ¿cómo es? En el trabajo práctico. Es algo que elaboren ustedes, o sea, aunque salga como salga, pero no quiero que me traigan un folleto de algo que ya está hecho o un folleto que ya está realizado, ¿no? Y con los criterios que ustedes adquirieron, o los conocimientos que ustedes adquirieron en el curso. Con eso nosotros damos por finalizado el curso y la aprobación del mismo, ¿no es cierto? Les reitero, no presenten trabajo ya hecho porque no estamos en el campus que hay que rehacerlo o hay que rediseñarlo, ¿no es cierto? Les reitero, así les parezca que no les salió bien el trabajo, yo prefiero un trabajo así y no una copia de uno existente. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Villa María. ¿El plazo Sí. de entrega? Plazo de entrega. No tengo plazo de entrega, pero lo podemos consensuar dentro de ¿cuánto? ¿30 días, 40 días? ¿Cuánto ¿Ustedes? ¿Más o menos? ¿No tienen problema? 30, profesor. Bueno, entonces, 30 estamos días. a... 6 meses. Bien. ¿Cómo? Ya. 30 días, profesor. Bueno, vamos a hacer que el plazo de entrega estaríamos 20 de mayo, vamos a dar este margen, plazo de entrega del 20 al 30 de mayo. ¿Les parece? Sí. Ahí Bien. sí. Bueno, entonces del 20 al 30 de mayo van subiendo al campus todos los trabajos. Grupos, les reitero, a lo sumo de 4 personas. Profe, Bien. cualquier cosa lo podemos hacer. Cualquier consulta la mandan al campus porque el campus me manda un correo electrónico con la consulta de ustedes. Gracias. Profe de Resistencia, el formato de presentación, si no es PDF o JPG, pues se puede hacer en Draw o en cualquiera de los formatos. Sí, el formato es cualquier digital que pueda, digamos, puedan enviarlo, subirlo al campus, un JPG, incluso pueden hacer un Word si quieren, pero hagan el formato que quieran, o les decía de PDF, porque a PDF casi todos los programas permiten la posibilidad de hacerlo. Ok, gracias. Bien. Si no hay ninguna otra pregunta. Oiga, disculpe, una pregunta más, nosotros se nos cortó. Sí. Sí. ¿Los grupos de cuántos son, cuántas personas son? Como máximo de 3 a 4. Está perfecto. Gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta, les agradezco la participación, les agradezco, como dice la pantalla final, el respeto y la atención, y cualquier duda o consulta la hacemos a través del campus, y les deseo un éxito personal a cada uno de ustedes. Consulta, profe, ¿la temática es libre? Buenas tardes. ¿Cómo dijo? La temática es libre, sí señor. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, gracias, profe. Buenas tardes.